¿verdad? Sí, doctora, todo bien. Sí. Gracias por su colaboración, doctor Lino. Muchísimas gracias, de verdad. Los macrólidos, doctores, son fármacos que van a encargarse de inhibir la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Entonces, estos fármacos en algunos libros están considerados como bacteriostáticos y en otros libros tienen acción mixta bactericida. Yo me voy a lo segundo. Considero que estos buenos medicamentos, distinguidos colegas, tienen acción mixta. Por un lado, funcionan como potentes bactericidas, dependiendo la dosis que se le administra al paciente, dependiendo del fármaco, dependiendo de la bacteria a la cual voy a atacar con el fármaco, ¿verdad? Y dependiendo de la interacción con alimentos. El día de ayer, por ejemplo, habíamos indicado, ayer avanzamos macrólidos. No, ahorita. No. Mil disculpas, colegas, es que estoy llevando al mismo tiempo dos cursos con similar contenido. Entonces me confundo a veces. Así que ayúdenme, por favor, mis 50 años no me ayudan tanto. Muy bien. Entonces, los macrólidos vamos a considerarlos como de acción mixta, mis queridos colegas. Por una parte, van a ser bactericidas y por otra parte, solamente bacteriostáticos, dependiendo del germen que nosotros queremos atacar. Las funciones de las proteínas bacterianas ya fueron repasadas el día de ayer. Si la doctora Chambi, Cejas, Guarachi pudieran bloquear su micrófono. Doctor Lino, si me ayuda a bloquear, por favor. Ahora sí, gracias. Por favor, colegas, me quitan canal cuando ustedes habilitan su micrófono. Fíjense si su micrófono está habilitado o no, para ganar tiempo y no estar esperando a que los colegas pues se fijen si su micrófono está activado. No, les ruego. De esa manera el avance va a ser óptimo. Estaba indicándoles que los macrólidos en algunos casos son bacteriostáticos y en algunos casos son bactericidas. Yo les voy a ir indicando en qué bacterias pueden los macrólidos como el eritro, acitro o claritro, en qué bacterias pueden actuar como bactericidas y en qué otros gérmenes solo como bacteriostáticos. La claritromicina y la acitromicina, doctores, son en realidad macrólidos mejorados. Tienen mejor espectro de acción y de actividad que la eritromicina, que poco a poco se está dejando de utilizar. Es decir, en realidad el eritro directamente le estamos utilizando en hospitales que manejan el SUS, pero en los hospitales o en los consultorios particulares no utilizamos eritro, más estamos utilizando claritromicina y acitromicina. Estos medicamentos, doctores, tienen importantes interacciones medicamentosas que tienen que anotarse porque van a ser preguntas de examen. Si se fijan, la claritromicina, dentro de lo que nos interesa, mata al Helicobacter pylori. PPS. ¿Qué quiere decir PPS? Perdón, es PPE. ¿Qué quiere decir PPE, queridos colegas? Posible pregunta de examen. ¿Les parece si nos manejamos con este lenguaje? Doctores, mis queridas colegas. Sí, doctora. Ay, ya me estaba sintiendo triste, colegas. Hoy no ha sido un buen día para mí por la razón que les he mencionado, así que si ustedes me hacen sentir acompañada, de verdad, que me van a ayudar mucho, mucho, mucho.
Ojalá puedan participar de la misma manera con la cual participaron ayer. La claritromicina es bactericida para todos estos gérmenes, pero el germen que nos interesa en general es el Helicobacter pylori, porque si ustedes recuerdan, la claritro se utiliza en tratamiento o tetra conjugado para el tratamiento de la gastritis ocasionada por el Helicobacter pylori. La acitromicina, en cambio, no mata al Helicobacter pylori, solo detiene su crecimiento. Por eso, en la mayor parte de los esquemas, no está presente acitro para la eliminación o tratamiento del Helicobacter pylori. Pero, doctores, fíjense, ¿qué enfermedad de transmisión sexual ocasiona la clamidia trachomatis? Adelante. Tricomoniasis. Enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuál? Pero, queridas colegas, hay una que es muy contagiosa y va de la mano de la gonorrea. Tricomoniasis. Si el germen se llama clamidia. Clamidia. Exacto. Clamidia. Ahí está su PPE. Posible pregunta de examen. Si ustedes revisan los esquemas para el tratamiento de la clamidiasis, doctoritas, van a ver que primera elección es acitromicina, siempre. La acitromicina, y en realidad estos dos últimos fármacos de última generación, tienen un volumen de distribución en nuestro cuerpo muy elevado. Es por eso que se los considera mejores moléculas que el eritro. Y además, PPE, la acitro, es el fármaco que mayor acúmulo intracelular tiene. Y ya sabemos que la clamidia trachomatis es el microorganismo que para poder multiplicarse tiene que ingresar al interior de las células. Y el macrólido que tiene esta capacidad de matar y de ingresar a las células es la acitro. Por eso se la considera primera opción para la clamidiasis, mis queridos colegas. Esta es otra PP, la voy a preguntar sí o sí. Estos macrólidos mejorados, queridos colegas, no solo son antibacterianos. Estos macrólidos mejorados son antiinflamatorios, inmunomoduladores y también disminuyen la síntesis y facilitan la secreción de moco bronquial. ¿Cuántos efectos farmacológicos habían tenido los macrólidos? Adelante con la respuesta, colegas, y les aseguro que sí o sí, esta pregunta entra a su examen relacionado con macrólidos. Aparte de ser que se llama antiinflamatorio, inmunomoduladores. Antiinflamatorio, antibacteriano, inmunomodulador, por eso se ha utilizado mucho acitro en pacientes con COVID. Y también, ¿qué hace con el moco bronquial? Disminuye la secreción. La secreción bronquial. Disminuye la secreción bronquial. Entonces, estas son 4 propiedades, doctores, que no deben olvidar en relación a acitro y a claritromicina. Aquí están todas las características de por qué estos medicamentos son antiinflamatorios. Fíjense que van a inducir la apoptosis de linfocitos y neutrófilos. ¿Qué es apoptosis?
Muerte celular. Muerte programada. Perdón, muerte celular programada. Y estos fármacos son inmunomoduladores porque de alguna manera están eliminando a las células que están bloqueando también procesos inflamatorios que determinan pues que el paciente, en último caso, que en el paciente se active esta cascada inflamatoria que tanto mal nos hace. Estos fármacos penetran al interior de las células fagocitarias y el macrólido que mayor capacidad de penetración tiene es la acitro. Por eso es de elección en la clamidiasis. Estos fármacos son de amplio espectro, colegas. Pueden ser útiles en bacterias gram positivas, en bacterias gram negativas también, pero actúan mejor en gram positivas porque las gram positivas no tienen esta tercera capa. Les voy a mostrar. No tienen esta tercera capita donde se encuentran los poros o porinas y son poros o porinas, bueno, son conductos a través de los cuales ingresan los medicamentos para bloquear, para llegar hasta el citoplasma, hasta los ribosomas y bloquear la síntesis de proteínas. Entonces, estos fármacos tienen mejor actividad en gram positivos porque estos gram positivos no tienen esta tercera capa como mecanismo de resistencia. Algo que también es importante, doctores, es que estos medicamentos, fíjense su concentración, se concentran muy bien en amígdalas, por eso son útiles para la amigdalitis estreptocócica, se concentran muy bien en los senos paranasales, oído medio, parénquima pulmonar, secreciones bronquiales, líquido pleural y piel. Por eso son útiles para múltiples infecciones respiratorias agudas altas e infecciones agudas bajas también. Estos medicamentos, queridos colegas, si se fijan, tienen varias propiedades de las cuales carece la eritro. Y estos fármacos se administran menos veces que el eritro, por eso también tienen menos efectos colaterales, pero aún así, estos efectos colaterales pueden ser muy manifiestos en pacientes que tienen alteraciones cardíacas. Esta es la lista, doctores, de patologías en las que se puede utilizar acitro y claritro. Para la Helicobacter pylori, ¿cuál macrólido utilizo, doctores? Claritromicina. Muy bien. Excelente, eso voy a preguntar. Y para la clamidiasis, Acitromicina. acitromicina. Muy bien. Ahora, se había mencionado que dependiendo de la bacteria, de la susceptibilidad o sensibilidad de la bacteria, estos fármacos pueden ser bactericidas o solo bacteriostáticos. Ya sabemos en qué gérmenes pueden ser bactericidas. No nos olvidemos algo. Estos medicamentos, o mejor dicho, hay que tener mucho cuidado con el manejo de macrólidos en elevadas dosis, principalmente por problemas cardíacos. Exactamente, mi querida doctora. Estos medicamentos son considerados arritmogénicos. Y bueno, pueden ser fatales en pacientes que
antes de tomar el medicamento ya han tenido o tienen antecedentes de arritmias cardíacas, bradí o taquiarritmias. En esto sí que hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos medicamentos, porque en caso de dosis muy elevadas o simplemente por reacción idiosincrática, perdón, doctores, estos medicamentos pueden tener un desenlace fatal. La citro, volvemos a repetir. ¿Cómo se toma la citro, doctores, para incrementar su absorción en la primera porción del intestino delgado? Ahí está la recomendación, pero Ahora, quiero que la lean. los alimentos. 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos. Exacto, doctoritas. Como colegas farmacéuticas, colegas bioquímicas, médicos en general, esta recomendación en cuanto a la interacción con los alimentos va a ayudar mucho a la adecuada absorción de la citro. Y si la citro se absorbe bien, su biodisponibilidad va a ser elevada y el efecto farmacológico, en vez de ser solo bactericida, en vez de ser solo bacteriostático, puede ser también bactericida. En cambio, la claritro, la literatura indica que se absorbe 50 veces más en pH alcalino. ¿Y cuándo obtenemos pH alcalino? Cuando el estómago está lleno de alimentos. Exacto. Esto es importante saber. No son útiles en meningitis porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Sin embargo, colegas, pueden atravesar la barrera hematoplacentaria, ¿ya? Y algunos de estos macrólidos son categoría B y otros categoría C. La citro, ¿qué categoría sería, doctoras? Categoría B. B, exacto. La acitro y la claritro. C. Sí. C. La misma literatura indica que la claritro se puede concentrar 50 veces más en el líquido amniótico que en el plasma. Y esto ocasionaría fetotoxicidad y podría desencadenar alteraciones en el bebé. Ahora sí. ¿Qué quiere decir resistencia cruzada, doctores? Si es resistente a la eritromicina, va a ser resistente a la claritromicina. No recuerdo. Muy bien, doctorita. Si hay resistencia a algún macrólido, hay resistencia a cualquier macrólido en general. Ahora, estos medicamentos, cuando se administran en mujer embarazada, ocasionan hígado graso, doctores. Lamentablemente, hígado graso. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo con la claritromicina. Perdón. Y aquí está el efecto colateral que tanto me llama la atención y del cual quiero que no se olviden. Estos fármacos son arritmogénicos. Ocasionan arritmias cardíacas que pueden afectar al paciente de la tercera edad o a la mujer. Este efecto arritmogénico se manifiesta sobre todo en mujeres. ¿Están de acuerdo conmigo, colegas? Sí, doctora. Sí. Sí. Las mujeres somos más sensibles a tener alteraciones cardíacas en comparación con los varones. Ahora, ¿en qué situaciones específicas vamos a utilizar macrólidos? Fácil. Los macrólidos, doctores,
tienen anillo betalastámico. No, doctora. No, no, doctora. No, No tiene. No tiene. ¿Podrán ser destruidos por las beta-lactamasas? No. No, no. doctora. No, no. Entonces, si yo tengo un pacientito y estoy sospechando que ese paciente tiene resistencia o las bacterias están ocasionando infecciones porque están produciendo beta-lactamasa, entonces en este caso cambio directamente mi penicilina o cefalosporina de primera o de segunda, son destruidas por las beta-lactamasas por gram negativos nomás. Si yo tengo esta situación, ejemplo, le he dado a mi paciente Benza, no ha funcionado. Ah, caramba, le he dado una cefalosporina de primera, no ha funcionado. Entonces tengo que asumir que la bacteria es una bacteria gram negativa, como el gonococo, y está produciendo beta-lactamasa que está inactivando a penicilinas y cefalosporinas. Esa es una gran utilidad de estos medicamentos, mis queridos colegas. En caso de producción de beta-lactamasa y resistencia a penicilinas y cefalosporinas por parte de bacterias, en el caso de penicilinas, gram positivas, y en el caso de cefalosporinas, gram negativas productoras de beta-lactamasa. ¿En qué otras circunstancias se pueden utilizar? Los macróidos no tienen anillo beta-lactámico, doctores, por tanto, no pueden ser destruidos por la beta-lactamasa bacteriana y, por tanto, son una muy buena opción también cuando el paciente tiene antecedentes de choque anafiláctico a penicilinas, a cefalosporinas o a cualquier fármaco beta-lactámico. A ver, doctoritas, ¿cuáles serían las dos utilidades principales en las cuales, o situaciones principales, mejor dicho, en las cuales como personal del área de salud cambiamos una penicilina o cefalosporina por un macrólido? ¿En qué situaciones? En caso de resistencia o en caso de alergias. Alergia, pero ¿alergia a quién? A las penicilinas. A las penicilinas. Cefalosporinas, No, específicamente ¿a qué? cefalosporinas, A las beta-lactamas. Al anillo. Beta-lactámico. Eso, cuidado, cuidadito con la respuesta, mis queridas doctoras. Cuidado con la respuesta. En caso de sospechar presencia de bacteria productora de beta-lactamasa y en caso de que el paciente tenga antecedentes de alergia, ¿pero a qué? Al anillo beta-lactámico, solo así podemos utilizar macrólidos siempre y cuando las infecciones predominantes sean ocasionadas por gram positivos. ¿Está mejor explicado ahora, doctores? Sí, doctora. Ya. Ahora bien, no se olviden, además, queridos colegas, que la claritromicina ya es, y la citro también, ambos, claritro y acitromicina, si en algún momento, doctores, está bajando mi señal, si en algún momento salgo de la videoconferencia, espérenme un minutito a lo mucho. Voy a buscar una mejor posición para que la señal no se me corte nuevamente, por favor. Eso antes de que suceda esta pequeña complicación. No se olviden que la acitro y la claritromicina tienen efecto bactericida sobre el neumococo, Streptococcus pneumoniae. ¿Qué enfermedades provoca este germen? A ver. La neumonía. La neumonía. Exacto.
Neumonía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, colegas? Sinusitis. ¿Qué más? Otitis. Entonces, esa es otra pregunta porque sí tienen que saber ustedes en qué gérmenes los macrólidos actúan como bactericidas y en qué gérmenes solo como bacteriostáticos. ¿Quién adivina qué es esta imagen, colegas? Para ver si están prestando atención. ¿Qué enfermedad podría representar esta imagen? Clamidiasis, doctor. Clamidiasis. Fíjense que la clamidiasis, muy bien. Fíjense que la clamidiasis penetra al interior de nuestras células cervicales y se multiplica al interior de la célula. Luego la célula explosiona y va a buscar una nueva célula para colonizarla y multiplicarla. ¿Cuál es el macrólido que tiene mayor penetración intracelular? Acitromicina. 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 Acitro, doctores, no se olviden de esas recomendaciones. Fíjense, macrólidos, no solamente acitro. Acitro y claritro son útiles para todas esas infecciones respiratorias agudas altas e infecciones agudas bajas. Sobre el Streptococcus pneumoniae, ¿qué efecto tienen los macrólidos, doctoritas? Bactericida. Bactericida. La mayor parte de estas enfermedades, excepto faringoamigdalitis, son provocadas por Streptococcus pneumoniae. Muy bien. ¿Qué más? Esto ya es una explicación de por qué los macrólidos ocasionan arritmias que pueden ocasionar en ancianos y en mujeres una muerte súbita cardíaca. Aumentan el segmento QT. Listo. Estos fármacos aumentan el segmento QT y eso hace que se produzcan arritmias cardíacas. En los protocolos para COVID actuales, ¿siguen utilizando acitro, doctoritas? Por Cochabamba, sí, doctora. Sí, en Santa Cruz también. Por Tarija también. Seguimos con la acitro. Pregunta de examen. Y se está viendo eso, colega, que está generando muchas arritmias cardíacas, sobre todo en mujeres. Mi querida doctorita, sobre todo si son de la tercera edad, peor aún, hay que monitorizar bien su frecuencia cardíaca. Fíjense, ¿cuál había sido el sexo más afectado? Femenino. El sexo femenino. También se dice que la predisposición genética juega un rol importante en la aparición de las arritmias. Puede ser la hipopotasemia y algún tipo de disfunción cardíaca, como por ejemplo antecedentes de arritmias, infarto o insuficiencia cardíaca. Estos fármacos, aunque son considerados primera elección en caso de alergia al anillo betalactámico, como cualquier medicamento, también pueden ocasionar reacciones alérgicas, mis queridos colegas. ¿Por qué? Porque son sustancias consideradas extrañas por el organismo. A ver, aquí está. Fíjense que no es tan rara la arritmia cardíaca. Puede afectar a 1 por cada 1000. A mí me parece, es mi simple opinión, que un afectado por cada 1000 personas
con una arritmia severa, para mí es un dato o un promedio o un porcentaje relativamente elevado, doctores. Peor si el paciente ya tiene algún antecedente o factor predisponente. En algunos casos pueden ocasionar, por ejemplo, hígado graso, principalmente en mujeres embarazadas, síndrome de Stevens-Johnson, que es una reacción autoinmune, mis queridas colegas, donde el organismo empieza a destruir sus propios tejidos. Y muchos fármacos están relacionados con este síndrome de Stevens-Johnson. Doctorita ¿Emo es? Ah, ya está. Muchas gracias, doctorita, por bloquear su micrófono. Para finalizar la clase, vamos a hablar sobre cómo se administra. La acitro, queridos colegas, puede permanecer en nuestro cuerpo hasta 72 horas. Los libros dicen entre 68 y 72 horas. Perfecto. Se puede dar como dosis inicial ya acitromicina 1 gramo el primer día de tratamiento y luego bajar las siguientes dosis a 500 dependiendo la severidad de la patología. Como la acitro puede perdurar hasta 73 días en nuestro cuerpo, se pueden hacer tratamientos acortados de 3, de 5 o de 7 días, dependiendo cómo está respondiendo el paciente, ¿verdad? De una amigdalitis leve, donde sí evidentemente el paciente puede tener puntos purulentos, pero escasos, 3 días de acitro son más que suficientes. Pero en cambio, en una clamidiasis, en una neumonía o bronconeumonía, ya la duración del tratamiento se puede extender entre 5 o 7 días, dependiendo cómo responde el paciente. ¿Se ha podido entender? Sí. En algunos casos, se da 1 gramo durante 3 días también. Se puede, doctores, se puede. Todo depende del criterio médico y de la enfermedad o enfermedades de base que puede estar desarrollando el paciente. La acitro, ¿cuántos días de manera recomendable, doctores? 5 días, doctora. Si la infección es moderada o leve, le permito 5 días, doctorita. 3 días. En una neumonía, Solo son 3. en una neumonía, ¿cuántos días para la claritro? 7 días, doctor. 7. Una neumonía es terrible. Rápidamente se complica mi paciente. Aquí están las enfermedades, colegas, en las cuales puedo utilizar los macrólidos. En este caso, para una amigdalitis bacteriana o una neumonía intrahospitalar, ¿esta amigdalitis es leve o moderada, doctoras? Moderada. Esta es. Fíjense, tanta inflamación alrededor. Esta mucosa está roja. Pobre paciente. Yo la consideraría grave. Si utilizaría, por ejemplo, acitro, le daría 3 días y al 4º día que vuelva rápidamente a ver cómo está su evolución. Si veo que todavía hay placas, directamente 2 días más de tratamiento. Hay una gran variabilidad genética, colegas. A veces algunos pacientes con 3 días ya están sanos y en otros hay que tener un poco más de paciencia. En una neumonía intrahospitalar, cualquiera de los dos
solo que se puede dar tratamiento de 5 días o 7 tal vez, dependiendo cómo está reaccionando el paciente con acitromicina. Pero si voy a utilizar claritro, en la neumonía directamente tendrán que ser 7 doctores. No es lo mismo neumonía que amigdalitis estreptocócica. ¿Cuál es peor? La neumonía. Neumonía. Entonces, en ello siempre hay que asegurar la recuperación total y 7 días al menos con claritro. 7 con claritro, como mínimo 5 con acitro y puedo extender a 7 también. ¿Qué es la bronquitis? En la bronquitis habrá secreción de moco, colegas. No. No, ¿Qué opinan? no. ¿En qué patología hay secreción de moco? En una sinusitis, A nivel pulmonar. A ver, en este En la momento, neumonía hay secreción de moco. Neumonía. ¿en bronquitis hay o no hay moco? En los bronquios, en una bronquitis, ¿habrá o no habrá moco? También. hay, doctora. Hay moco. Claro que hay moco. ¿Y los macrólidos serían buenos en una bronquitis, colegas? Sí. 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 Población Y antiinflamatoria. que sirve para infecciones bajas y altas. ¿Qué más? ¿Qué hacen con el moco? Disminuye la presión. Porque es antiinflamatorio y es inmuno. Exacto, doctoritas. No se olviden de este detalle. ¿Cuál es la bacteria que utiliza cuál es la bacteria que ocasiona esta infección, doctores? Las piodermias superficiales. Estafilococo aureus. Estafilococos. Excelente, doctora Antesana. Muy bien. En este caso, si las infecciones fueran generalizadas y están en todo el cuerpo del paciente, cuellito, cuero cabelludo, brazos, piernitas, salta, ¿no es cierto? La piodermia. Entonces, solo así utilizamos acitro 3 días o dependiendo cómo responde el paciente, para los 3 días ya están bien. Para la gonorrea, ¿cuál es primera opción? O mejor dicho, para la sífilis. Citromicina. Acitromicina. Para la gonorrea, Para la gonorrea, ceftriaxona. ¿Cuánto, doctoras? Vamos. 1 gramo a 2 gramos. A 2 gramos. 1 gramo, doctora. 1 a 2 gramos. Se puede 1 gramo por dónde? intramuscular. Intramuscular. Intramuscular, la ceftriaxona que tiene 1 gramo. lidocaína. Ahora, si el paciente tiene una gonorrea que se ha diseminado, por ejemplo, tiene una faringitis gonocócica, una gonorrea anorrectal, si tiene una conjuntivitis gonocócica, cuando hay una artritis gonocócica, en estos casos donde ya se ha diseminado la infección, se interna al paciente y se le da ceftriaxona 1 o 2 veces al día, dependiendo cuán mal esté el paciente, ¿verdad? Y a veces al 5.º día el paciente ya está mucho mejor. Ahora, una aclaración. Para la sífilis, mis queridos colegas, nuestra primera opción no es la acitro. Recuerden que para el treponema pálido, la acitro o la claritro son solo bacteriostáticos. Les voy a decir qué fármaco se puede utilizar en este caso. A ver, quisiera su opinión. Para la sífilis primaria, donde nosotros vemos la úlcera
en el área genital, en el área lingual. ¿Qué fármaco utilizamos como primera opción? Penicilinas. ¿Cuál? De 2 ¿Cuál? millones. 2.400.000. La rensatínica. 2.400.000. Benzatínico. Eso, pero esperen un ratito. Denme un pequeño espacio, a ver dónde está la carpetita, colegas. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Aquí, penicilinas. Ustedes se ponen nerviosos, colegas, cuando tienen algún pariente muy cercano con COVID. Sí. Sí. Claro, doctora, sí. No, doctora. Ay, doctorita, quisiera tener su temple, a la que dijo no. Quisiera ponerme, no sé, ser un poquito más, con los pacientes no hay problema, los manejamos bien. El problema es cuando el familiar se está complicando, doctores. Y Y no además que hay, no se sabe cómo va a actuar el virus en el cuerpo de cada paciente es diferente. Entonces eso es lo que asusta la incertidumbre de no saber. no saber, doctorita. Y cada vez tengo problemas así. Si no soy yo, es un familiar cercano que tiene o que adquiere esta infección. Y lo que más agobia no es solo el hecho de la complicación del COVID, sino también los recursos económicos, colegas. De verdad que el hecho de tener que depositar, no he depositado porque no tenía, pero $20,000 como respaldo para recibir a un paciente con COVID, ay, doctoritas. Yo supongo que es para, no sé, millonarios. Ay, A es ver, muchísimo. Lo primero es calma, doctora, porque si usted se pone nerviosa, transmite el nerviosismo a su paciente. No, Peor, me refería peor, a que no he tenido ningún pariente cercano que le haya pasado tan grave la enfermedad del COVID. A eso me refería. me alegro, doctorita. Y que así se mantenga. Que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros tengamos familiares con COVID, doctores. Gracias, Realmente doctora. es Gracias. un estrés grande. Dios me las bendiga, doctoritas, y a todas. Igualmente a usted, doctora, bendición. Doctora. Fíjense, mis queridas colegas, acá tengo una úlcera que corresponde a una sífilis primaria. Acá hay otra úlcera en los labios mayores de una paciente obvio, labios mayores, tiene que ser mujer. Acá tengo una úlcera en la... Doctora Marlene, disculpe que le interrumpa. Adelante. Adelante. Estuve levantando mi mano hace un buen rato para hacerle una pregunta. Dígame. No tengo buena señal. Doctora, en el policlínico. No tengo buena señal, creo. Escucho. Doctora, en el policlínico en el que yo trabajo, me han llegado recetas de un paciente que hace 3 días ha sido, que se le ha prescrito Ahora sí no le estoy oyendo. Mi querida doctora, ¿usted me puede oír? Se ha cortado, doctora. Se ha cortado. Se ha cortado. Doctorita Bella, prometo responderle. Envíeme la pregunta a mi WhatsApp con todos los detalles y vamos a analizar porque se ha cortado y en este momento no puedo oír. ¿Qué me está indicando, doctorita? Ojalá pueda escuchar esto que yo le estoy indicando también. Retomando la exposición. Fíjense, colegas, recuerden que la sífilis se llama la enfermedad de las 1000 caras. Acá hay una úlcera en la región orofaringea, en estos bordes laterales de la lengua,
Hay úlceras pertenecientes a la sífilis primaria, en la lengua, acá, en el paladar blando, acá también creo que es la región lingual. Si se fijan, son úlceras que nadie por su localización pensaría en primer lugar que se trata de una úlcera sifilítica. Aquí tenemos úlceras sifilíticas en la región anorrectal. ¿Duelen o no duelen estas úlceras, colegas? Por su apariencia parece ser muy dolorosa. Parece, mi querida doctorita, pero le cuento que la úlcera provocada por el treponema pálido no duele. Y ahí está el peligro. Como el paciente no sabe, en muchos casos, que tiene esta lesión porque no le duele, va contagiando a varias otras personas, y de sífilis primaria, dependiendo del estado inmune del paciente, se convierte en sífilis secundaria, altamente contagiosa también. Hasta el momento, mis queridas colegas, la benzatínica es primera opción para la sífilis. No ha surgido resistencia bacteriana para la sífilis, mis queridas colegas. Por eso se van a acordar. Para la sífilis primaria y sífilis secundaria, la benzatínica es la primera opción. Y si ustedes las recetas y órdenes médicas que les he enviado, está el esquema en receta para la sífilis primaria, secundaria, de manera alternativa en gonorrea, etc. Eso les quería comentar en relación a la benzatínica. Ahora retornamos a las aplicaciones de los macrólidos. Ay, ¿dónde está? No, errores de prescripción. Aquí están. ¿Pueden visualizar en pantallita completa, colegas? Sí, se ve, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a adelantarnos y nos vamos a ir a las aplicaciones clínicas, mis queridos colegas. Para primera opción, para la gonorrea, ¿qué fármaco había sido, doctoritas? Ceftriaxona. Ceftriaxona, 1 gramo intramuscular. Para la bronquitis o la neumonía, cualquiera de los dos, acitro o claritro. Para una piodermia generalizada, 3 días de acitro más que suficiente. Para la sífilis primaria y secundaria, doctores, solo en alérgicos a las penicilinas, perdón, los macrólidos solo son primera elección en caso de alergia a la benzatínica, pero en realidad la benzatínica es primera opción para la sífilis primaria y secundaria. Vamos a ver si podemos borrar estas líneas que me han aparecido. A ver, ahí está. Ya, gracias, borrador. Continuamos. Siguiente. Para la uretritis clamidiásica, es decir, cuando el paciente de sexo masculino y también femenino, obviamente, presenta dolor, ardor al orinar, y es un ardor terrible que hace llorar al paciente, los macrólidos también serían una excelente opción. Para la clamidiasis, ¿cuál había sido primera opción, doctores? Acitromicina. Acitro. Para la gonorrea, en caso de alergia a penicilinas o cefalosporinas, cualquiera de los dos,
claritro o acitro. Sabemos que la benzatínica, doctores, también se utiliza en caso de fiebre reumática postestreptocócica, ¿verdad? Entonces, si el pacientito ha desarrollado en algún momento una fiebre reumática y no ha recibido el tratamiento ideal o no ha recibido ningún tratamiento, entonces como complicación ya puede surgir una fiebre reumática. ¿Cuántos estadios tiene esta patología, doctoritas? 2. Fiebre reumática con lesión valvular y fiebre reumática sin lesión valvular. Entonces, en estos casos, los estudios indican que la eritro, una sola vez al día, se puede administrar durante 5 años en fiebre reumática sin lesión valvular y durante toda la vida en fiebre reumática con lesión valvular. ¿Puede repetir, por favor, doctorita? La fiebre reumática es complicación de ¿qué enfermedad, doctoritas? De faringoamigdalitis no tratada. Eso. Estreptocócica. De una amigdalitis estreptocócica no tratada o mal o inadecuadamente tratada. A veces en la fiebre reumática el mismo cuerpo reacciona contra el tejido de la válvula mitral y empieza a destruir este tejido valvular. Entonces, nosotros no podemos vivir sin esta válvula, doctores. Por eso el diagnóstico tiene que ser precoz y el tratamiento también. Si acaso diagnosticamos fiebre reumática sin lesión valvular, es decir, cuando la válvula mitral todavía no ha sido destruida por el cuerpo, entonces el tratamiento es por 5 años, una sola vez al día con eritro. Pero si acaso ya hubieran lesiones en todo el corazón o en la válvula mitral, el tratamiento es durante toda la vida, una sola dosis de eritro por día, distinguidos colegas. Para finalizar, ¿por qué claritro es mejor que acitro en el tratamiento de la gastritis por Helicobacter pylori, colegas? ¿Por qué? Es más ácido resistente. ¿La claritro mata o no mata al Helicobacter? Mata. Por eso. Porque es bactericida. Porque es bactericida. Cuidado, se olviden de esas preguntas. Yo ya estoy haciendo mi cuestionario, colegas. Estoy haciendo el cuestionario para que no me olvide ninguna pregunta que voy a lanzar a lo largo de las diferentes exposiciones. ¿Alguna pregunta, colegas, para este tema que a mí me ha parecido, aunque sea en resumen, muy importante? Preguntas, distinguidas colegas. Doctora, Adelante. ¿puede volver a repetir, por favor, sobre la amigdalitis y el tratamiento de la válvula mitral? Fiebre reumática será, doctorita. ¿No ve? Por favor. Claro que sí. Cuando se produce una fiebre reumática sin lesión valvular, la fiebre reumática es una complicación de una amigdalitis estreptocócica. Ahora bien, cuando hay lesión valvular, ¿qué fármaco se le va a dar, colegas? Eritromicina. Eritromicina. ¿Cuántas veces por día? Una vez al día. Una dosis por día.
Una vez al día. Una vez. Durante 5 años. ¿Durante cuántos años? 5 ¿Tiene años. lesión valvular? Si tiene lesión valvular toda la vida. Lesión toda la vida. Toda la vida. Y si mi paciente tiene fiebre reumática, se le ha diagnosticado mediante ASTO, PCR, látex CRA y todo eso, se le ha detectado solo fiebre reumática. No hay lesión valvular. ¿Qué medica? ¿Cuál sería el esquema en este caso? Eritromicina una vez al día por 5 años. Una vez al día. 5 años. Durante 5 años. No se olviden, la eritro se toma junto con alimentos por si acaso. Por si acaso. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta, doctores? Doctorita, en caso de alergias a la citromicina, ¿qué opción tendríamos, doctora? ¿En qué enfermedad? Dígame la enfermedad y yo le digo el tratamiento, doctorita. En la clamidia, por ejemplo. A ver. En la sífilis, doctora. Para la sífilis, bueno, el paciente tiene alergia a la benzatínica, doctorita. Y en caso de que fuera alérgica a ambos, doctora. Ah, ya. Tetraciclinas podrían ser, doctora. Tetraciclinas, pero el tratamiento prolongado entre 10 a 14 días es el tratamiento para la sífilis. Pero qué pena que el paciente le tenga alergia a la benzatínica. Ojalá se pudiera hacer un proceso de desensibilización hacia la benzatínica porque no hay mejor tratamiento, mi querida colega, que la benza para la sífilis primaria y secundaria. Para la neurosífilis y sífilis congénita, la sódica es medicamento de primera elección por si acaso. ¿Alguna pregunta más? Doctora, en el caso principal del COVID, disculpe, quería consultarle una opción aparte de dar la acitromicina, están dando la levofloxacina. ¿Usted cree que eso es, bueno, la levofloxacina sabemos que tiene también acción a nivel pulmonar, pero lo más indicado sería claritro, ¿no es verdad? Yo no le daría claritro, le daría acitro, doctora. Perdón, porque acitro, sí, se da menos veces al día, tiene efecto antiinflamatorio, inmunomodulador, ¿verdad? Y además disminuye la secreción de moco, acitro y claritro ambos. Pero para favorecer al paciente le daría acitro. Ahora, levo es una quinolona para algunos de tercera y para otros de cuarta generación. Se llama quinolona respiratoria, doctorita. ¿Por qué? Porque es bactericida potente, actúa mucho mejor en infecciones pulmonares que en otro tipo de infecciones en el cuerpo. Es activa para bacterias multiresistentes. Y si usted me tiene paciencia, le voy a mostrar levo vamos a avanzar mañana, y se va a dar cuenta, doctorita, que levo es realmente una gran quinolona respiratoria, pero no tiene las propiedades antiinflamatorias de los antiinflamatorias, inmunomoduladoras, de los macrólidos. Pero si me pregunta, ¿cuál es más potente? Yo diría levo, mi querida doctora. Aguarde un segundito. Voy a buscar la presentación de el levo y ahí me va a poder entender por qué creo que el levo es mejor, es más potente, pero dependiendo cuáles son las complicaciones o cuál es el estado de mi paciente con COVID, doctorita. Si usted me dice edad, complicaciones, enfermedades concomitantes, qué tratamiento está recibiendo y demás, entonces para mí va a ser...
por ejemplo, un paciente de 75 años de edad con una placa de tórax que se ven los pulmones inflamados, con pocas manchas, no tiene muchas manchas, con pocas, un paciente hipertenso que utiliza medicación, paciente controlado. ¿Qué está tomando? ¿Levo o acitro? Levo. ¿Está recibiendo dexametasona o algún antiinflamatorio más para apoyar al levo como antibacteriano, doctora? No les recetaron. No. Entonces, ¿es un paciente relativamente estable? Sí, relativamente estable. Muy bien. Aquí está la levo, mi querida doctora, como quinolona de quinta generación. De cuarta. Fíjese que es de amplio espectro, pero tiene mejor actividad en qué tipo de gérmenes, gram positivos. Además es útil para bacterias o gérmenes multiresistentes y constituye primera elección en pacientes con neumonía intra o extra hospitalar, mi querida doctorita. Y como tratamiento empírico, es una primera opción hasta saber los resultados del antibiograma. Puede ser útil para neumo intra o extrahospitalar y para cepas multiresistentes, mi querida doctora. Al igual que cipro, fíjese, levo se utiliza en todas estas infecciones respiratorias. Bronconeumonía, neumonía lobar, bronquitis aguda, agudización de bronquitis crónica, doctora, disculpe, bronquiectasia y empiema. No está presentando. No se ve, doctora. No se ve. Uy, qué pena, ¿por qué no me han dicho al principio? Si no me dicen al principio, yo sigo avanzando, pues, mis queridas coleguitas. A ver, ahora sí. Aquí, ¿no? Ya. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ya. Sí, doctora. Sí, ahora me tienen que avisar inmediatamente, doctores, porque va a ser difícil volver a repetir todo lo que yo ya he hablado si es que no me han avisado a tiempo. Por eso les digo siempre, avísenme si es que estoy proyectando. Muy bien, doctores. Estas utilidades de la cipro son las mismas utilidades de la levo. Recuerden que la levo se llama quinolona respiratoria. Es útil para gérmenes típicos, atípicos, para bacterias multiresistentes, lo que no hacen los macrólidos. Los macrólidos no son útiles para gérmenes multiresistentes, colegas, por si acaso. Las quinolonas sí. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense, levo y cipro sirven para bronconeumonía, neumonía lobar, bronquitis, bronquiectasia, empiema, agudización de bronquitis. ¿Cuál fármaco les parece más potente? Levo, que es útil para todas estas infecciones que les he mostrado y además es bactericida, o además para cepas multiresistentes, o acitro. Levo. Pero todo depende del grado de infección o del estado del paciente. Si el estado del paciente está bien controlado, sale adelante con acitro, doctores. Pero si el paciente se está descompensando, mejor opción que acitro sería levo. Fíjense, ¿por qué se llama quinolona respiratoria? Porque tiene muy buena penetración, ¿dónde? Pulmones. En pulmones y piel. Además, ¿sirve para qué tipo de bacterias, doctores?
la Gram levo, positivos, pero atópicos, normales o aquellos muy multiresistentes. patógenos. Los multiresistentes. Eso no se tienen que olvidar, porque si en el examen eligen, levo sirve para bacterias gram positivas, pero no está la palabra multiresistente, se anula su respuesta. Tiene que decir gram positivas multiresistentes. Sí. Eso. Ahora, ¿cómo se toma levo, doctores? Levo se da una sola vez al día, por si acaso. Levo, al igual que cipro, al igual que las quinolonas que tienen flúor, ocasionan cierre prematuro del cartílago de crecimiento. No están recomendadas en niños, en mujeres embarazadas, en mujeres en etapa de lactancia, en adolescentes tampoco. ¿Por qué? Porque es muy probable que el cartílago de crecimiento de los huesitos largos se cierre y el niño o el adolescente se quede pequeñito. Pero se pueden administrar estos fármacos previa valoración riesgo-beneficio. ¿Qué es eso, colegas? Previa valoración riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Cuando es necesario el tratamiento a pesar de que provoque algún daño colateral, porque está en juego la vida del paciente. Exacto, mi querida doctora. Entonces, sepan, mis queridas colegas, que norfloxacino, ciprofloxacino y levofloxacino, que son quinolonas que tienen flúor en su estructura química, ocasionan cierre prematuro del cartílago de crecimiento, muerte perinatal, si se administran en embarazadas, ¿ya? Y además pueden ocasionar ruptura del cartílago del tendón de Aquiles, doctoritas. ¿Dónde está el tendón de Aquiles? En el talón. En el talón, muy bien. Además, estas quinolonas principalmente fluoradas como cipro y levo, que son las más potentes, ya son quinolonas que ocasionan hiperexcitación del sistema nervioso central. Y cuando estas dos quinolonas se combinan al mismo tiempo, en mismos horarios, con indometacina, que es útil para la gota aguda, por ejemplo, es un AINE, o naproxeno, que es útil como antiinflamatorio, ¿ya? Naproxeno es analgésico, antiinflamatorio y antipirético también. El riesgo de provocar convulsiones en el paciente se incrementa, mis queridos colegas. Con norfloxacino. Vamos a hacer un resumen de norfloxacino. ¿Cuál es la presentación de Norflox, doctores? ¿Cuántos miligramos? ¿Cuántas veces al día se da? 400 miligramos. 400 miligramos cada 12 horas. Cada 12 horas, exactamente. En la actualidad, colegas, debido a que solo se concentra en vías urinarias Norflox, su concentración en plasma es bien baja. Por eso, ya que solo se concentra en vías urinarias altas y bajas, en la actualidad el uso de norfloxacino de manera independiente o norfloxacino más fenazopiridina se restringe al tratamiento de infecciones urinarias altas y bajas. Ahí tienen los ejemplos, doctoritas. ¿Qué es pielitis? ¿Inflamación de qué? Del riñón, de la piel del riñón. De la pelvis renal. Cistopielitis. Inflamación de la vejiga y la pelvis renal. Y pielonefritis, cuando ya
En el parénquima renal, casi digo pulmonar, se están observando microfocos purulentos que provocan malestar general, dolor en la fosa renal, fiebre, malestar generalizado, creo que ya se dijo. Fíjense, estas son infecciones urinarias altas graves, pero también sirve para infecciones urinarias bajas, graves, como la cistitis, la gonorrea. ¿Por qué gonorrea, doctora? Porque norfloxacino, cipro y ácido nalidíxico, si bien son de amplio espectro, funcionan mejor en bacterias gram negativas, mis queridas colegas. ¿Cuál es el agente causal de la gonorrea? ¿Cómo se llama? Neisseria. Neisseria gonorrea. Muy bien. Gracias. Agente causal de la cistitis principal. E. coli. E. coli. Estas dos bacterias, doctoras, cistitis y gonococo o Neisseria gonorrea, ¿son gram positivos o gram negativos? Gram negativo. Ah, Norflox, cipro, levo, ácido nalidíxico, son bactericidas, doctores. Matan al germen por si acaso. Toditas las quinolonas son bactericidas. Y tienen mejor actividad, son de amplio espectro, pero funcionan mejor gram negativos. Ahora, fíjense estos efectos colaterales. Muy bien. En menores a 18 años no están recomendadas las quinolonas que tienen flúor. ¿Por qué? Porque ocasionan cierre prematuro del cartílago de crecimiento. Ahora, en adultos, doctoritas, ya, que tienen que tomar, por ejemplo, más de 7 días cipro, por ejemplo, en adultos ocasionan inflamación de los tendones y a veces los pacientitos confunden con dolor de hueso o dolor muscular y en realidad lo que le está doliendo es el tendón. En los peores casos, cuando el paciente continúa caminando o haciendo ejercicio intenso, obviamente tomando cipro o cualquier quinolona florada, puede haber ruptura del tendón principalmente de Aquiles. Y esto lo va a mandar a la cama por lo menos durante un mes. Esta inflamación y ruptura de los tendones afecta a cualquier tendón, pero el tendón más afectado es el tendón de Aquiles, sobre todo cuando se ingieren glucocorticoides y quinolonas al mismo tiempo. Último, al igual que los macrólidos colegas, las quinolonas que tienen flúor, cipro, norflox y levo, también ocasionan arritmias cardíacas. Igual que los macrólidos y peor, si se combinan con otros fármacos y si el pacientito es ya mayor. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos que también son arritmogénicos. Y con esto, mis queridas colegas, finalizo mi presentación. Algunas preguntas, por favor, respecto a lo que se ha avanzado. Adelante, colegas. Doctora, perdón, como nos recibieron tarde, ¿podría explicar qué significa PPE? Posible pregunta de examen. PPE. Ah, bueno, gracias. Sí, doctorita, posible pregunta de examen. ¿Alguna pregunta más, colegas? Adelante. Doctora, por favor, yo. Adelante. En la clínica en la que trabajo, el médico ha iniciado tratamiento con acitromicina
como inmunomodulador durante 5 días. Le mando ¿Qué a hacer dosis? la prueba PCR, 500 miligramos cada día, por 5 días. Le mando a hacer la prueba PCR, sale positivo. Al tercer día inicia tratamiento con claritromicina durante 7 días, cada 12 horas. En este caso estamos hablando de antagonismo. ¿Se puede hablar de un antagonismo? ¿Qué podría decirme al respecto, doctora? No entiendo el esquema, doctorito. O sea, he entendido la pregunta, pero la verdad no logro entender por qué le está dando 12 días de un macrólido o de macrólidos. No entiendo por qué. Si quería cambiar, podría, en vez de, no sé, continuar, a citro ya no se podría. Ya le ha dado 5 días. Pero claritromicina es del mismo grupo. O sea, es como si le diera 12 días de un macrólido. No sé qué criterio ha utilizado el colega, mi querida doctora, pero yo directamente utilizaría levo en vez de claritro. Después de la citro, no funcionó o ya utilicé a la citro como inmunomoduladora, antiinflamatoria, etcétera, pero hay infección a nivel pulmonar, directamente pasaría al levo por su efecto bactericida, por su efecto útil para gérmenes multiresistentes, mi querida doctora. Esa sería mi opinión. Doctora, al tercer día ya inicia con claritro y no discontinúa acitromicina. Está haciendo ese tratamiento el médico. A todos los pacientes sospechosos les da acitromicina. Y después 3 o 5 días. 5 días. Está Luego haciendo lo inicia mismo clarito. Y si es que confirma COVID y si tiene neumonía, inicia claritromicina sin suspender acitromicina. O sea, el paciente sigue tomando acitro y claritro a la vez. Entiendo, doctorita, no estoy de acuerdo con el esquema. De alguna manera, le voy a decir algo. No estamos de acuerdo las dos porque, ¿qué es intoxicación? Cuando el paciente recibe una sobredosis de su tratamiento o extiende de manera innecesaria la duración del tratamiento. En este caso, está extendiendo de manera innecesaria y está utilizando 2 fármacos que no sinergizan, son del mismo grupo. No hay sinergismo farmacológico desde mi punto de vista. Pero seguramente el médico tratante, mi querida doctora, tendrá un punto de vista que las dos desconocemos y por eso está utilizando este esquema que me parece agresivo. Ya de hecho, la citro hace arder el estómago. Hace arder el estómago. Entonces, acitro más claritro, pobre mucosa gástrica. Espero que el paciente esté recibiendo omeprazol como protector gástrico, mi querida doctorita. Y espero que no sufra arritmias. Ay, pobre pacientito. Ojalá. Mañana voy a leer su historia y le comento, doctora. A ver, yo pido de todo corazón que el pacientito salga adelante, mi querida doctora. Ojalá salga adelante. ¿Alguna pregunta más? Doctora, yo me quedé con duda en los gérmenes en que los macrólidos actúan como bactericida y como bacteriostático. Bien, les repito, doctorita. Claritro mata al neumococo y al Helicobacter pylori. Mata al neumococo o Streptococcus pneumoniae, si usted quiere, y al Helicobacter pylori. En cambio, la acitromicina mata principalmente a la Chlamydia trachomatis y al Streptococcus pneumoniae. En los demás gérmenes solo tienen efecto bacteriostático, mi querida doctora.
¿Alguna consulta más? Doctora, una consulta. Hemos visto que están usando la levofloxacina, pero normalmente utilizan levofloxacina cada 12 horas. Y ahora, sí. ¿Qué dosis, pero doctorita? ¿500 o 750? 750. No, 750. La dosis más alta. No sé. Yo opino que después de esta cuarta pandemia, no sé si estoy hablando bien, van a surgir cepas resistentes a los macrólidos y a las quinolonas, doctores. ¿Qué opinan ustedes? Yo no estoy de acuerdo. La vida media de la levo es muy prolongada. A ver, háganme el favor, revisen en internet cuánto tiempo dura la vida media de la levo. Si alguna de ustedes puede ayudarme. Si yo busco, se me cae el internet. 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. ¿Alguien encontró algo diferente? Vida media de levo de 500 miligramos. Ya. 6 a 8 horas, doctora. Digamos 8 horas. Doctoritas, si estamos dando, a ver, imagínense, amoxi que tiene una vida media de 1.60, no, 1 hora con 63 o 61 minutos creo, y estamos dando cada 8 horas, imagínense la catástrofe de darle cada 12 horas levo a un paciente que tiene casi 8 horas de vida media plasmática. Según yo, ya lo estamos intoxicando al paciente dándole 750 cada 12 horas. Recuerden que el levo también tiene efecto arritmogénico, colegas. Recuerden que el levo, al igual que cipro, ocasiona efectos colaterales, inflamación de los tendones, y mientras mayor sea la dosis que se utiliza de levo, mayor será la probabilidad de arritmias y de inflamación tendinosa. Menos mal que el paciente con COVID pues está recluido en el hospital, porque imagínense que tenga que caminar, ya tendría ruptura de varios tendones. No estoy de acuerdo, doctorita. No he visto este esquema en protocolos, digámoslo así. Puede que esté desactualizada. Puede ser. Pero yo no he visto que se recomiende 750 de levo, mi querida doctora. Peor si es, bueno, si le doy cada 24 horas todavía acepto, pero si le doy 750 cada 12, no estoy para nada de acuerdo. Humilde opinión, colegas. Seguramente, vuelvo a decir, el médico tratante sabrá de un criterio que yo desconozco. Doctora Rodríguez, adelante, o ya preguntó. Adelante, doctorita. ¿Alguien más desea preguntar? O mejor dicho, ¿qué opinan sobre esta dosis de 750 de levo? ¿Les parece correcto? No, doctora, es una intoxicación directamente. No, es una intoxicación. Solo sí. uno cada día, por 7 días. Sí. Todavía Y además ya aceptos. pregunté también. Adelante, adelante. Adelante. Doctora, entonces, debido... Preguntas, por favor. Doctora, otra pregunta. Adelante. Anoche, en la clase de anoche, usted estaba hablando sobre el Triapen Forte, para los pacientes con COVID, de colocarle, de que algunos estaban colocando 2 días seguidos. ¿Con COVID, doctorita? No. Sí. No he hablado del Triapen en COVID.
en amigdalitis estreptocócica. Ahí sí. Ya, bueno, entonces, pero yo he visto, doctora, que hay médicos que recetan el Triapen Forte para los pacientes con COVID 2 días seguidos para que le coloquen. Perfecto. Muy bien. Será como profilaxis de una neumonía, doctorita. Y le voy a explicar por qué. Por favor, doctora. Le voy a explicar por qué, doctorita. Las penicilinas combinadas 633 y 1266 se dosifican en base a la dosis de benza. Y un adulto debe recibir, si tiene más de 40 kilos, debe recibir 2.400.000 unidades directamente. El adulto que pesa más de 40 kilos recibe benzatínica 2.400.000. Darle a un adulto 1.200.000 es una dosis subterapéutica. Ahora, las dos presentaciones 633 y 1266 no alcanzan a 2.400.000 de benzatínica, doctora. La presentación mayor, que es 1266, apenas tiene 1.200.000 de benzatínica, la mitad de lo que le corresponde a un paciente adulto. Es por eso que como médicos, si vamos a trabajar con las combinadas, debemos dar 2 combinadas 1266 en el adulto. Hoy una dosis, mañana la siguiente dosis, doctorita, para trabajar o para mantener la dosis de benzatínica en el adulto. ¿Pudo comprender? Doctora, ¿y no se puede colocar junta? Hay mucho dolor e incomodidad, doctorita. No va a poder dormir el paciente, porque si me duele el glúteo derecho, me inclino en el glúteo izquierdo. Pero si en los dos coloco el inyectable, entonces ahí sería ya un poquito terrible. Mis queridos colegas, son las 9:41. Entonces me despido de ustedes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer al grupo WhatsApp. He revisado, no habían preguntas. Entonces me imagino que el día de mañana van a tener alguna pregunta más relacionado con todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Mis queridos colegas, a ver, voy a intentar prender la cámara. Ay, se ve. Bueno, mis queridos colegas, agradezco mucho a todas las personas que me han tenido paciencia, que han participado, que han anotado las PPE para su prueba final del día viernes. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Cochabamba. Dios me las bendiga a cada momento, a ustedes y a sus familias. Hasta el día de mañana, mis queridas colegas.